diseminia secundaria al estrés, que es con repercusión de la cicatrización y la inmunidad, muy similar a los pacientes con diabetes descompensada. Ese es un tema también que se trata de abordar antes de realizar una cirugía. El paciente tiene que estar lo más compensado posible. Por eso una diabetes descompensada, una cirugía electiva, se trata de evitar. La inflamación sistémica y el riesgo de disfunción. El protocolo ERAS lo van a ver más adelante con el doctor Matos en la siguiente clase. Primero es la cicatrización normal. La herida quirúrgica al final es una herida como cualquier otra que se realiza, no, pero es controlada, es la diferencia. Entonces, el proceso de cicatrización normal son 4 etapas, que es muy preguntado siempre, ahí también lo preguntamos, es una pregunta que siempre va a salir, los 4 periodos de la cicatrización normal de la herida. En el primer periodo tenemos la hemostasia, que es el control del sangrado inicial mediante la agregación plaquetaria y la cascada de coagulación. Lo primero que pasa es la vasoconstricción neuromediada o por citoquinas alrededor del sitio afectado. Luego, obviamente, el tapón plaquetario y la cascada de coagulación. Cosa que es muy importante en este caso es aprenderse o repasar los anticoagulantes. ¿Por qué? Porque puede llegar pacientes que son normales, pacientes que tienen una enfermedad controlada, muchos están tomando anticoagulantes por alguna otra razón. Entonces, pueden que le pregunten, anticoagulante, ¿dónde está haciendo efecto? Los efectos del anticoagulante no están preguntados en esta cátedra. Aquí preguntaremos cómo revertirlo, porque te puede llegar un paciente tomando rivaroxaban, ¿cómo lo vas a revertir aquí? ¿Qué puedes hacer si el paciente está sangrando, llegó por un trauma y tomaba rivaroxaban? ¿Qué puedes darle en este momento para mejorar su estado actual? O tomaba warfarina. La warfarina sí es muy importante que sepan que es muy usada en Panamá. Es uno de esos medicamentos que por su efectividad es muy usada en nuestra salud pública, al igual que otros que pues ya ven la digoxina, que ese sí no es tan usado fuera, pero en Panamá en cualquier lugar van a haber uso de digoxina. Entonces es muy importante saber también cómo es el control de warfarina, qué medicamentos, lo van a ver también en la cirugía, en la charla de cirugía cardiovascular, factores de coagulación dependientes de vitamina K, y paciente tomaba warfarina, qué se le da en ese momento, igual que todos los anticoagulantes, qué se le da en ese momento y cómo ver el seguimiento de los anticoagulantes. Esa es la parte de hemostasia, la formación de la fibrina. Luego viene la fase inflamatoria, que es la eliminación del tejido dañado mediante microorganismos inmunotróficos y macrófagos. Siempre preguntan cuál es la primera célula inmunológica que llega a la herida. Son los neutrófilos. Los neutrófilos son las primeras células inmunitarias que llegan a la herida. En esta parte de la inflamatoria también se llama de la resortiva, porque todo lo que es los restos del trauma son absorbidos por las células inmunitarias. En esta parte ya entran las citoquinas y se produce una vasodilatación del área. La siguiente parte es la proliferativa. En esta ya entran la parte para producir fibroblastos. Los fibroblastos se sintetizan en el área y comienzan la producción de colágeno tisular para reepitelizar el área dañada. Al final de esta parte, los biofibroblastos producen la contracción de la herida para un cierre adecuado. Y la maduración o la remodelación, lo que principal actúa en esta parte son las metaloproteinasas. Como ahí lo dice, remodelan el exceso de colágeno o de material tisular extra en la herida. Entonces, factores que alteran este proceso normal están los factores locales. Alguna infección local puede afectar porque aumentan las metaloproteinasas, o sea que se consume el colágeno sintetizado. Alguna isquemia por
hay diferentes razones de isquemia, no solo por el hecho de que el paciente presenta una comorbilidad arterial, sino por el hecho de que el médico pues, puede haber hecho un punto un poco más fuerte, puntos muy tensos, produce isquemia del tejido conectado y puede, como dice, la tensión mecánica excesiva, también los hematomas, cuerpo extraño y edema. Factores relacionados al procedimiento, por ejemplo, un paciente con cirugía oncológica que le hacen radioterapia adyuvante, o sea, después de la cirugía, puede afectar esa cicatrización. Y factores sistémicos, como ya dije, la diabetes produce la liposucción del colágeno, difusión leucocutaria y una neuropatía, que lo principal es que al afectar la sensación nerviosa, pues el paciente no siente dolor en muchas partes, principalmente las distales, manos y pies. Entonces, si da una cirugía en ese lugar, el paciente no va a tener esa medida de defensa que es el dolor y va a poder hacer algunas acciones que van a herir más la herida que tiene el paciente. La desnutrición es importante que el paciente esté nutrido e iniciar esa alimentación temprana en la medida de seguridad que se pueda. La anemia, vamos a entrar un poco más en esa parte de las transfusiones. Medicamentos, los esteroides, inmunosupresores y la quimioterapia, los esteroides y corticosteroides, sí, también que aumentan los factores proinflamatorios y disminuyen los inflamatorios. También lo principal es que inhiben la proliferación de fibroblastos, por eso utilizar corticoides locales mucho tiempo le producen adelgazamiento de la piel, disminuyen también la cantidad de colágeno en el área. Por eso no es una contraindicación ponerse corticoides en heridas recientes. Si el paciente toma corticoides sistémicos, depende o no, sorpresa en el paciente, si su estadio base, el paciente necesita estar inmunosuprimido por alguna razón, se puede sopesar mantenerlo, pero sabiendo que su cicatrización se va a ver alterada y se va a ver alargada. Entonces es una complicación muy importante entender la diferencia entre una cicatrización hipertrófica y un queloide. La hipertrófica es una cicatriz que se extiende por encima de lo normal, pero que no sobrepasa los límites de la cicatriz. El queloide ya de por sí sobrepasa los límites de la cicatriz. Se produce por un aumento, por un exceso de colágeno y una menor cantidad de metaloproteinasas para digerir el colágeno sintetizado. Y la tercera complicación de la cicatrización normal es la contractura, cuando la cicatriz se contrae más de lo normal. En sí, las cicatrices, o al haber un daño en la piel, se pierde 80% de esa fuerza tensiva o qué tanto se puede estirar esa herida. Se recupera a lo largo de los meses y es principalmente importante en lugares de movilidad, por ejemplo en coyunturas o en la mano. Ustedes sienten que después una herida se queda más tensa, entonces con fisioterapia eso puede regresar a su estiramiento normal hasta un 80%. Como es la rehabilitación y optimización preoperatoria, es lo más importante. Esta es la principal base del protocolo ERAS, que va a hablar con el doctor Matos, para la optimización postoperatoria de los pacientes. Aquí está lo mismo, es una charla que haremos más adelante. Entonces entramos en sí en la primera complicación quirúrgica, que es la infección del sitio quirúrgico. Puede ser superficial, profunda o en órgano o espacio, dependiendo del procedimiento que se haya hecho. Si es superficial, afecta totalmente el tejido subcutáneo y podemos ver signos más directos: eritema, calor, dolor y secreción purulenta, porque es superficial. Si va a dañar algo, lo vamos a ver justamente en la superficie. Si es profunda, ahí sí los signos superficiales no son tan llamativos. Lo que va a privar en muchos de esos casos es la fiebre, que es uno de los primeros signos que nos va a dar este paciente. Ya luego nos darán también signos de sepsis. Ya tocaron sepsis en alguna materia, ¿verdad? Vamos a detenernos un momentito ahí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ustedes recibieron un material? ¿Lo revisaron? ¿Seguro? ¿Quiénes lo revisaron? Bueno.
para entender bien lo que está, el mensaje que le está dando Enrique, que es una actualización, primero vamos a definir cuáles son las complicaciones locales. Yo le dije que están relacionadas con la piel. ¿Quién sabe cuáles son las complicaciones locales? A ver, Yuri, adelante. Ya tú aguas. Yuri igual tiene que pararla porque está como el otro estudiante que se me sentaba adelante y contestaba a la plata. Pero dígalo duro. Seroma, hematoma, infección. Ajá. Seroma, hematoma, infección. ¿Qué más? Dehiscencia de la herida, que puede, la dehiscencia tiene varios componentes, ¿no? Que es la eventración o la visceración. Y la parte, y lo que él señaló de el queloide también es una complicación, un aumento pues el excesivo de la... El organismo dio la señal de cicatrizar, pero no recibió la de dejar de cicatrizar. Bueno, esas son las complicaciones locales básicamente fundamentales y que son derivadas, lo que él decía, de el conocimiento de cuál es el proceso de cicatrización normal que tiene las fases que le estaba diciendo. Por ejemplo, el seroma, ¿por qué se forma? El seroma se forma porque en algún momento hay aumento de la fase de, o sea, hay un aumento en la permeabilidad capilar en algún momento de la fase de cicatrización. ¿Por qué hay un aumento? Todo es raciocinio. ¿Por qué hay un aumento de la permeabilidad capilar? Por la inflamación. Hay un proceso de inflamación, hay un proceso en el cual el organismo necesita que lleguen soldados a defenderlo, porque se abrió una solución de continuidad de la barrera que es la piel. Entonces, para eso aumenta la permeabilidad capilar. Pero si aumenta demasiado, entonces va a producirse los seromas. ¿Okay? ¿Qué cirugía aumenta demasiado eso que uno conoce? Una cirugía muy de moda. La cirugía plástica. Porque en la cirugía plástica los cirujanos, van a ver al doctor Espino, se liberan grandes colgajos para poder cubrir, o en la cirugía donde se implantan las prótesis mamarias también, la abdominoplastia, todo ese tipo de cirugía, una de las complicaciones es los seromas, por eso a veces dejan drenaje, le dan una bolsita, pues sabemos que es uno drenaje. Entonces el seroma es una complicación que digamos pone en riesgo para una infección de herida quirúrgica. Claro que sí, porque si el seroma se infecta, entonces se infecta la herida quirúrgica. ¿Cuál sería el tratamiento del seroma? Drenaje, ¿verdad? Generalmente un drenaje por oclusión. Por ahí yo tengo una de un paciente mío, ahorita se lo ponemos. Y generalmente no hay que tomar cultivo porque uno cuando sale el seroma lo que sale es suero. Uno lo ve y ve la jeringuilla cuando aspira y es claro, es suero. La siguiente complicación entonces es un proceso más avanzado que es el hematoma. ¿Qué es el hematoma? Es sangre que se acumula allí, ¿verdad? Estamos nosotros abriendo una herida, estamos cortando vasos sanguíneos y se va a formar el hematoma. Siempre que se forma un hematoma hay solución de continuidad de la herida. ¿Vieron el flyer de la que mandamos para la clase? Había una foto de un niño, ¿verdad? Común. ¿Qué tenía ese niño? No vieron la foto del flyer. Hay que revisar lo que mandamos. ¿Qué era eso? Cuando un niño tiene algo acá en la cabeza porque se cayó y se golpeó, ¿qué es eso? Un chichón. ¿Okay? El niño tiene
bien laxo, para que valga la redundancia, y por eso, si nosotros nos pegamos, de repente no es tan fácil como el niño que se pone un chichón. ¿Cuál es el tratamiento del chichón? ¿Ah? Hielo. Usted, la abuela, no le ponían un peso así para que lo bajara, o a veces un pedazo de carne. O sea, esa es la debilidad folclórica. Realmente es hielo, esperar, vigilar al niño, porque a lo mejor se dio un golpe y tiene algún problema más. Pero el hematoma, sí, ya la cosa cambia. Cuando sí hay una solución en continuidad después de una cirugía, ¿por qué cambia? De un seroma, que es una colección, a un hematoma, ¿por qué cambia todo? ¿Por qué cambia la regla del juego? Ustedes dieron microbiología. ¿Dónde ustedes cultivaban en microbiología? En el agar sangre. Eso es un agar sangre en el humano. La bacteria va corriendo porque ese es su alimento, ¿verdad? Entonces un hematoma es más delicado y es más importante drenar. ¿Ok? Y muchas veces hasta tomar cultivo. ¿Ok? Tambraño. Pero entonces, puede haber hematomas sin que esté abierta la herida, sin que se abra. Exactamente. Tienes los puntos, de por ahí van a haber muchas heridas, están los puntos, se forma el hematoma y se sopla. Y eso nos lleva, ¿cómo se diagnostican las dos cosas? La doctora lo dijo. ¿Cómo se diagnostican? Y el doctor también lo dijo, Enrique. ¿Ah? Diagnostica primero. Alguien describió eso hace mucho tiempo. Rubor, calor, tumor, signo de flebosis descritos por Celso, ¿verdad? Alguien agregó después incapacidad funcional, porque si hay un rubor, tumor, calor, entonces también a veces no puede mover bien el brazo dependiendo de dónde es. Entonces, los signos de flebosis son los que lo ayudan a ustedes a diagnosticar las complicaciones locales de las heridas. Usted es interno en la sala 9 del Hospital Santo Tomás y va a haber un montonón de cirugías. Pero usted debe identificar rápidamente cuando un paciente le dice: doctor, me duele acá, doctora, me duele acá. Y de repente usted ve que está aumentado de volumen y está rojo, porque prácticamente es lo mismo para todas las complicaciones. La infección también produce eso, signos de flebosis, ¿ok? Y va a ver que la eventración a veces también, cuando todavía no hay hecho una evisceración. ¿Cuál es la diferencia entre eventración y evisceración? Cuando se pierde o sea, cuando ya ves el material, es decir, por ejemplo, si es una cirugía abdominal, los ves intestinos. los intestinos, y eventración es cuando es profunda, pero todavía tienes piel de lobo. Ok, esa es la herida que más produce evisceración y eventración. ¿Cuál? La laparotomía, en línea media del cuerpo. ¿Por qué razón? Ahora después vamos a ver en cirugía menor ambulatoria que hay unas líneas de Langer que son las líneas de tensión, y son las líneas de tensión natural. Esa es una cirugía, esa es una herida hecha en contra de las líneas de tensión. La mejor sería así, ¿verdad? Como hacen la Pfannenstiel para las mujeres. Pero esta, cuando usted hace fuerza, de una vez se abre la herida. Y si el paciente es obeso, y si el paciente es diabético, y si el paciente es fumador, y si el paciente sufre de la próstata, que hace fuerza, todas esas cuestiones hacen que haya mayor riesgo de eventración, de complicaciones. Ahora vamos a ver el paciente diabético, el paciente con cáncer, todos esos pacientes son pacientes que se van a complicar más que un paciente que no tiene nada de eso, ¿verdad? Entonces, esa es una herida que cuando usted va a ver a su paciente que le hicieron una laparotomía exploradora, y porque el paciente tenía dolor, doctor, y entonces usted le retira el apósito y usted ve algo raro.
que los puntos no se han soltado, pero que está bombado. ¿Y usted qué hace? ¿Qué haría usted? ¿Ah? ¿Quién dijo eso? Tocarlo. Pero si en el discurso se lo dije, estos son los métodos diagnósticos más importantes que tenemos. No es el CAT, no es ni siquiera la radiografía, sus manos. Entonces usted la toca y usted siente algo raro. Están los puntos de piel, pero la fascia se fue, entonces usted se hunde. ¿Por qué razón? Como le va a decir el doctor, el cirujano no cogió bien los puntos de fascia, los cogió muy pequeñitos y se fue la fascia. El paciente tosió, se fue la fascia y hay una debilidad ahí. ¿Usted de una vez qué hace? Llama al residente porque tiene una eventración que si el paciente vuelve a toser se convierte en una evisceración. Se van los puntos de piel. Ese paciente va corriendo para el salón de operaciones para aproximarlo y muy probablemente le van a poner algo. Bueno, yo no sé si todavía en mi tiempo, pues ya no hago cirugía abdominal, se ponen unos puntos de retención que son unos puntos más gruesos, más fuertes para esos pacientes que son obesos, que tienen cáncer, que tienen comprometida la proceso de cicatrización normal. ¿Se entiende? Esas son las complicaciones locales, seroma, hematoma, infección, que es un poquito más complicado. La infección es un poquito más complicado y conlleva otra cosa, por eso se lo va a dar el doctor Vega Yuil en una clase especial. La visceración, la eventración, queloide generalmente, por ahí tengo una foto que la van a ver de un piercing que le hacen a una paciente morena y hizo un queloide porque ¿qué tiene generalmente ese paciente? Y que tiene que investigar los antecedentes. Doctor o doctora, mi mamá le hicieron una cesárea y tiene una cicatriz queloide grande. Esa paciente probablemente va a ser. O si es la paciente que te dice, tuve un queloide en tal herida y usted la va a operar otra cosa. Señor, usted va a hacer nuevamente un queloide porque ya eso está en su genética, ¿verdad? Y eso hay que conversárselo al paciente para que el paciente sepa, pues, sobre todo si es una dama, sobre todo si es un área visible, ¿ok? Que va a ser un queloide. Hay formas de minimizarlo, se lo van a dar en cirugía plástica, pero eso es. ¿Y qué otra nos falta ya? Esas son las locales, ¿no? ¿Alguna más? Esas son las locales. Y las sistémicas, bueno, como le dije, van a depender de qué comorbilidades tiene el paciente, qué tanto duró la cirugía y qué tan complicada era la cirugía también, porque de eso depende mucho que también se preparó al paciente. Si no se le preparó, no se le puso ninguna medida de mejorar su nutrición, su estado nutricional. Si era diabético y no se le controló el azúcar, si era hipertenso y no se le controló la presión, o sea, ese paciente va a tener complicaciones derivadas de que no se le preparó con un adecuado protocolo. El ayuno, si se le dio demasiado ayuno, que es el protocolo era que le va a dar el doctor Mano. Bueno, seguimos con Enrique. Bueno, como decía, la insuficiencia quirúrgica, lo más importante es que aparece, si es una infección relacionada a la cirugía, va a aparecer después del tercer día, a menos que el paciente tenga una infección preexistente. Y lo veremos en la parte de fiebre postquirúrgica. Cuando aparece después del tercer día, ya ha dado tiempo para que si hubo una infección durante la cirugía, dé tiempo para que el microorganismo se multiplique y entonces la infección localizada. Si es profunda, el paciente, como dije, no va a tener tantos signos físicos porque es más profunda, puede haber licencia, otros signos locales relacionados a la cirugía, pero va a tener fiebre. Entonces, en casos de dudosos, siempre es importante hacer estudio de imagen en estos casos, puede ser CAT o ultrasonido en caso de que es muslo, se puede hacer ultrasonido. En cavidad es muy importante también hacer CAT porque puede haber colecciones intraabdominales, el empiema, que es una complicación de las neumonías, y las
el dolor progresivo local, como ya explicamos, los signos de inflamación que aparece al tercer día, y el diagnóstico es principalmente clínico. En caso de dudas, imagen, pero siempre hay que apoyarse de la imagen en caso de dudas. El tratamiento, ya cuando se instaura, es la colección como primera medida. En casos de profunda, si es superficial, se puede considerar en una primera instancia abrir la herida, limpiarla e intentar cerrar. Si vuelve a infectar, si vuelve a aparecer inflamación de infección localizada, se puede intentar antibióticos sistémicos. Pero siempre también, cuando es importante que cuando tenga una infección o un sitio quirúrgico, es cultivar. Si el paciente tiene signos de sepsis, cultivar la herida y tomar hemocultivo. Factores de riesgo para infección de sitio quirúrgico, como ya hablamos, lo del paciente, que me va a producir una inmunodepresión, la diabetes, tabaquismo, desnutrición, inmunosupresión y la edad avanzada. Factores quirúrgicos, la clase de contaminación de la herida, la vamos a tocar ahí abajo. La duración, entre más tiempo, más riesgo de infección. La urgencia, un paciente que no se preparó adecuadamente, más riesgo de infección, y si es urgente, se tratará de abordar lo más rápido posible, siempre tratando de hacerlo lo más efectivo posible, pero en una urgencia a veces se nos pasan cosas que pueden aumentar el riesgo de infección de la herida. Una hemostasia deficiente y un trauma tisular. Y los factores ambientales, la profilaxis antibiótica, una profilaxis antibiótica incorrecta, que voy a explicar ahí abajo, una preparación de la piel inadecuada y un fallo de la esterilidad. La clasificación de la herida quirúrgica es muy importante, siempre lo preguntan. La primera es una herida limpia, o sea que al momento de la cirugía es una cirugía electiva y no se abrió cavidad. Por ejemplo, no se tocó aparato urinario, no se tocó aparato gastrointestinal y no se tocó vía respiratoria. Una herida en la piel y se volvió a cerrar. La limpia contaminada es una herida, es una apertura controlada de las vías respiratorias digestivas o genitourinarias. Por ejemplo, una RTUP de próstata, una resección de próstata, algún procedimiento que se abra alguna cavidad. Se considera limpia contaminada. Una herida contaminada, una herida quirúrgica contaminada es cuando la apertura no fue controlada. Por ejemplo, un trauma, un paciente que le mete un balazo y entonces se hace toracoscopía para drenar en un hematoma, en el pulmón. Ya de por sí es una herida contaminada porque hubo una apertura no controlada antes del procedimiento quirúrgico. O también, por ejemplo, si el paciente tiene alguna inflamación localizada antes de realizar la cirugía. Si yo hago una incisión en una herida inflamada pero no contaminada, también se considera contaminada en el contexto de la herida quirúrgica. Y la herida sucia es cuando ya hay una infección dentro o preexistente de la herida quirúrgica. Por ejemplo, un paciente que tiene un edema por una neumonía, se le hace un procedimiento de VATS, se entra y se drena el piema, eso sería una herida sucia. Lo importante en este caso, factores sistémicos críticos, la hiperglicemia, la hipotermia, la mala oxigenación, y lo más importante es siempre tener ondas de prevención para evitar esto. Entonces, ¿qué es lo más importante? La prevención de la infección citoquirúrgica. Antibióticos profilácticos. ¿Por qué creen que se pone 60 minutos antes el antibiótico profiláctico? Por la latencia. Pero también, imagínate que lo que quieres prevenir que después de la cirugía pero la latencia, ¿en qué sentido? De que haga efecto, que empiece a actuar. Que empiece a actuar desde antes. Exactamente, lo que yo quiero es que al momento de yo hacer la incisión esté en su punto, en su concentración máxima en la sangre. Por eso la latencia. Si la pongo 60 minutos antes, yo sabré que ya a una concentración del medicamento en sangre lo bastante alta para yo al hacer la incisión disminuye el riesgo de infección. Por eso se pone 60 minutos antes de la cirugía. Y redosificar el antibiótico profiláctico en caso de cirugía de más de 4 horas y que se pierda mucha sangre. Lo de más de 4 horas porque se pierde el efecto del antibiótico y la pérdida de sangre porque cuando se pierde sangre se va a disminuir también el antibiótico. ¿En cuáles se mandan? ¿En cuáles se considera antibiótico profiláctico?
En las limpias no, se va desde limpia contaminada a contaminada. Esa es profiláctica. Sucia no se considera profiláctico porque ya el paciente tiene una infección preexistente, o sea que ya está dentro de una terapia antibiótica previa. Para cumplir con profilaxis es que tiene que tener un límite definido, o sea que sea perioperatorio, no extenderse después de. Y el otro tema para la prevención de la infección quirúrgica es la preparación de la piel. Los pacientes se bañan el día antes con algún antiséptico, se bañan el día antes, mantienen la normoterapia ambulatoria y el control séptico de la técnica quirúrgica. El tratamiento, drenaje, cultivo, debridación y la antibiótico-terapia no sustituyen el drenaje, son una parte de la terapia. Ya hablamos de los seromas y los hematomas. También otra importancia del hematoma es que dependiendo del lugar y del tipo de hematomas, si son hematomas tensos, pueden comprometer la sutura, ya que si son muy tensos, pueden tratar de abrir la sutura al comprimirla. Y si son hematomas que están con una cirugía de cuello, pueden comprometer el espacio aéreo. Entonces, drenar, es más importante drenar en esos casos donde pueden comprometer la vía respiratoria. Los seromas también, ya hablamos de cómo drenarlos, se drenan y si no, se pueden dejar sistemas de colección interna para que sea un drenado continuo. Hablamos también de la dehiscencia herida, que es una separación parcial total de los planos. Lo que más te anuncia que fuera una dehiscencia es que a través de la herida vas a ver un líquido sanguinolento. Y los factores de riesgo, la infección localizada, la malnutrición, tos crónica, obesidad, son todos temas que nos pueden producir una dehiscencia herida quirúrgica. Con permiso, doctor, ¿la pregunta la hacemos ante la clase o al final de la clase? No, diga. Una consulta, en los seromas y hematomas es que si eran de menor tamaño se le podían colocar compresas de suelo fisiológico y dejarlo ahí. ¿Cómo sería ese manejo? Y nosotros como internos, estando allí, ¿cómo sería la vigilancia de eso? No, realmente, si tú tienes un seroma, ¿cómo, eso se nos pasó decirle, cómo es la forma, tú sospechas, haces el diagnóstico, los signos de flobosis, etcétera, pero ¿cómo sería de verificar tu diagnóstico? Porque dependiendo del líquido, que a la hora de tocar se drena viéndolo, porque vi que decía claro, amarillo. Si el seroma es líquido, ¿cómo tú harías el diagnóstico con una prueba de imagenología? Ultrasonido. Ultrasonido. Es el siguiente paso para confirmar el diagnóstico, ¿ok? Si el seroma es pequeño, porque el ultrasonido lo dice, el seroma es pequeño, de repente sí se le puede dar un poquito de presión con una venda y de repente puede resolverse. Pero si el seroma es mayor y puede comprometer y hacer una dehiscencia de herida porque se sigue abultando, o hay algún linfático porque se hizo un colgajo, cirujano plástico sobre todo, y entonces ese linfático tiene que ser ligado para que el seroma no siga produciendo suero, entonces hay que operarlo. Y a una vez se opera de nuevo, se liga el linfático que está produciendo el seroma y se corrige y se pone la vendaje normal. En caso del hematoma, bueno, ya dijimos el niño, el chichón, pero no vamos a abrir el niño para drenarle eso, el manejo conservador, con hielo, etcétera. Pero en cuanto a si es un hematoma que está comprometiendo la herida y que decimos que es un agar sangre que tenemos allí y se va a infectar, entonces mejor es drenar. ¿Ok? Ligar el vaso que está sangrando, que es lo más probable que está ocurriendo, y con eso se soluciona el problema. Era tu pregunta esa. Sí, y la segunda parte era con nosotros como médico interno, el manejo siempre sería llamar al residente cuando nos Claro, usted lo reconoce, dependiendo de dónde está, como médico interno, si está el médico interno en un hospital de alta complejidad, lo va a resolver obviamente el presidente o el funcionario, pero si usted es un médico interno en el interior, lo tiene que
no reportarlo inmediatamente. Te pone su nota, lo reporta y al funcionario le corresponde decidir si este seroma debe drenarlo o simplemente hacerle compresión. ¿Hay algún parámetro que complemente sea de cuál seroma se puede construir o cuál se puede realizar? Vamos a esa decisión. Esa decisión del cirujano, dependiendo del tipo de cirugía, dependiendo del tipo de paciente también, no es lo mismo, por ejemplo, si es un paciente que es diabético o que el paciente pues está teniendo dolor producto de eso, bueno, que son consideraciones que hacen que usted lo drene en vez de estarlo comprimiendo. ¿Sí? Bueno, dentro de la licencia aérea ya hablamos de la evisceración y penetración. La evisceración, si la llegan a ver, no es muy común, es lo más importante es agarrar gasas estériles para cubrirlas, las asas intestinales y para protegerlas del ambiente externo. Y obviamente comenzar la preparación quirúrgica para un procedimiento de urgencia. Y la penetración y la hernia incisional, ya hablamos de la penetración. La hernia incisional es una complicación tardía de la gran mayoría de las cirugías abdominales. Muchos pacientes pueden presentar hernias incisionales por los factores más comunes son la obesidad, tabaquismo por el efecto del tabaco y por la tos relacionada a ella, desnutrición, por crónico y mala calidad tisular, porque me debilitan la pared abdominal posterior a la cirugía. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Entre la hernia y la ventración. La ventración tenía fotos más se ve el bulto de todas las asas intestinales en la ventración. En la hernia es simplemente como una hernia inguinal, sobresale alguna cantidad de las asas intestinales. Cuando usted en el cuarto de urgencia un paciente llega con una herida por arma blanca y usted ve que hay epiploma afuera, y ese paciente usted no tiene que decidir si lo va a operar o no, ya esa es una evisceración. Y lo que indica eso es que el puñal penetró la cavidad abdominal y usted se ve obligado a revisarlo, porque así como salió epiploma, el puñal pudo haber también perforado una víscera hueca. ¿Eso sería una herida abdominal? Sí, definitivamente, claro. Claro que sí. Porque generalmente las bandas acá, yo tengo por ahí eso, pero a veces no hay tanto tiempo. Las bandas aquí en Panamá, que los Toca y Muere y los Tiny Toon y toda esa gente, ellos amuelan el arma con la que te cortan en la desagüe, donde hay agua sucia y eso, porque van a producir problemas. Por ejemplo, el otro cosa, ahí lo van a ver, tengo una foto de eso en la otra clase. Ellos arman un cuchillo en el cual la cacha la hacen bien delgadita. Cuando ellos meten el cuchillo, rompen la cacha de manera que el tipo no tiene forma de sacarse el cuchillo. Y usan también la cola de la raya. ¿Alguien no ha visto la cola de la raya? La cola de la raya es como peor que un anzuelo. Ella entra y es muy difícil que salga, y si sale desgarra, ¿no? Entonces ellos hacen con la cola de raya, le ponen también una maderita que cuando la meten, la rompen y se queda adentro. Hay varios ejemplos de eso, ahí lo vamos a ver ahora cuando vemos trauma torácico. Vamos a ver ese tipo de cosas y definitivamente pues son heridas infectadas. Y en ese tipo de circunstancias donde la intervención quirúrgica es como inminente, se inicia inmediatamente la profilaxis. Ya ahí no haces profilaxis, ahí lo que haces es tratamiento. O sea que Inicialmente empírico, pensando en todos los gérmenes que pueden tener, pero después tomas cultivo y vas focalizando. Entrando en la hemorragia perioperatoria, obviamente puede ser evidente. Ahora que ya toca ese tema, la profilaxis, eso lo va a dar mejor el doctor Vega,
Pero ustedes saben que hay una clasificación de las heridas. Ya se la tocaron. Exactamente. Es, en base a esa clasificación de las heridas es que se da profilaxis. Tú le tocaste que la herida limpia no se da profilaxis. Y en la sucia ya tiene una terapia de base. se le da un tratamiento, ¿verdad? Y una herida de reemplazo valvular aórtico. ¿Cómo se Considera califica? limpia, pero es una. ¿Ah? Considera como limpia, pero es una excepción a la regla. Ahí sí se da profilaxis. ¿Por qué? Es como que es algo externo. Y también depende del tipo de válvula. Y si le digo un reemplazo de rodilla, que es limpia o contaminada. Limpia, le da profilaxis, Tendrían que darle profilaxis. pero ¿por qué? Darle parte científica. Ok. Cuando se pone una prótesis en cualquier lugar del cuerpo, el riesgo de infección, aunque sea una herida limpia, supera la necesidad de no poner antibióticos. O sea, es más el riesgo, que tiene un riesgo alto. Por ejemplo, si una herida, si una válvula en el corazón se infecta, eso es casi una probabilidad altísima que el paciente se muera. Y es por eso que a esos pacientes sí se le da profilaxis. Igual una prótesis en una rodilla. Porque usted se imagina si una prótesis se infecta, usted tiene que retirar la prótesis, ese paciente tiene que estar sin caminar por un tiempo hasta que todos los tejidos cicatricen y vuelvan a ponerle otra prótesis. Esos casos donde se coloca prótesis se le da profilaxis antibiótica, pero son casos con heridas limpias, pero del riesgo que ese paciente se infecte. Se pregunta examen, el riesgo de que ese paciente se infecte hace que se le dé profilaxis. Son las excepciones a la regla. ¿Cuándo se le pone la profilaxis que señaló el doctor? ¿Qué coincide con eso? Porque la pregunta del examen es relacionada con eso. ¿En qué momento? Con la inducción de la anestesia, en el momento en que el paciente está recibiendo, eso lo saben los anestesiólogos, y él empieza en ese momento a bajar el antibiótico y el cirujano lo pregunta. Yo, por ejemplo, a veces me enojo porque me ponen el antibiótico profiláctico en la preparación, ¿no? Porque el doctor lo acaba de decir claro, el momento en que alcanza el nivel alto tiene que ser el momento en que usted hace el corte, para que sea una adecuada protección. ¿Qué antibiótico usted usa? Por ejemplo, si usted tiene un paciente que va a intervenir, como dijo la doctora, y por ejemplo en el abdomen, bueno, en el abdomen no, porque el abdomen va a haber cavidad, pero por ejemplo en el tórax, ¿qué antibiótico usaría pensando en qué organismo? En estafilococo dorado o estafilococo de. Entonces, así ese tipo de guías son las que ustedes van usando y que les da la literatura para que vayan. Los hospitales, hay gérmenes más frecuentes en el hospital lo sabe, y infectología tiene qué antibiótico usar en cada sala, por ejemplo, o en cada patología que llegue. Entonces usted tiene que escuchar eso, porque eso depende, escucha tu hospital, ¿no? Y ya después sí, si el paciente no responde bien, entonces usted toma cultivo y focaliza y busca el antibiótico correcto. Esa es la base de esto. La hemorragia preoperatoria puede ser evidente, pero no es oculta. Por ejemplo, en retroperitoneo, ¿cuáles son los signos de sangrado de retroperitoneo? Pule y Taylor. Entonces, no son evidentes, pero lo que sí van a ser evidentes son los signos que el paciente puede presentar.
que son los signos clásicos de choque hipovolémico, que van a ir tocando en la TLS. Son 4 tipos de choque. El choque hipovolémico. Y lo más importante también cuando en esa clase no esperar nunca a la hipotensión, que ya una parte es el choque tipo 3, o sea que ya el paciente ha perdido bastante sangre antes de llegar a la hipotensión. Buscar signos como de desorientación, piel fría, liguria. El manejo inicial es buscar la causa de sangrado. Obviamente lo primero antes de buscar la sangre, antes de llegar a la sangre es buscar la causa de sangrado. Mientras se busca eso y se busca la sangre, de pasar líquido. Lo importante en este caso, en este paso, lo vamos a ver más adelante, identificar la fuente, respiración, control hemorrágico, corregir trastornos y en caso de terapia o transfusiones masivas, le vamos a apuntar siempre la coagulopatía, la triada letal de la coagulopatía o de las transfusiones masivas. Haga un rombo, un diamante. Inicialmente eran la hipotermia, acidosis y coagulopatía. Son todos relacionados a transfusiones masivas. La hipotermia, secundaria también, a que uno transfunde sangre fría, porque está almacenada en el banco, entonces la transfunde fría, puede causar hipotermia en causa de transfusiones masivas. A veces hay sistemas que calientan la sangre antes de meterla, pero es un poco más costoso. La acidosis me va a hacer un defecto en la generación de trombina. La coagulopatía hemodilucional, por pasar solamente sangre, acuérdense que es glóbulo rojo empacado. Ya cuando uno entra en protocolo de transfusión masiva, donde requiere más de 4 glóbulos rojos para transfundir, el protocolo de transfusión masiva es una hoja larga que va a haber en trauma, donde también hay que hacer transfusiones a razón de cuántas glóbulos rojos le van a transfundir. Se transfunde así con plaquetas y plasma fresco congelado para que sea controlado y hacer un ambiente lo más parecido posible para una coagulación adecuada. Todo esto es un ciclo vicioso. En cirugía tenemos 2 tipos de sangrado clásicos, a diferencia de otros tipos de sangrados médicos. En cirugía, como invadimos el cuerpo, hay un sangrado que es quirúrgico. Es decir, el paciente está sangrando porque el cirujano no hizo su trabajo adecuadamente y dejó algo sangrando. Y hay otro sangrado que es no quirúrgico. Ese paciente tenía algún problema en la coagulación y por eso no coagula, sigue sangrando. Entonces, la forma de definir estas dos cosas es los exámenes que usted le hace de coagulación. Si el sangrado es quirúrgico, el paciente tiene que ir al salón de operaciones para ser reintervenido y ligar lo que está sangrando. Y si el paciente no, lo que tiene es un problema en la coagulación, entonces llamen al hematólogo, porque el hematólogo es el que nos va a ayudar con el tipo de sangrado. ¿Cómo usted identifica que un paciente tiene un problema de la coagulación? ¿Cuál es el elemento, ya sea plaquetas, tromboelastografía, todas estas cosas que uno tiene? ¿Cuál es la que usted piensa? ¿Recuento plaquetario? La historia clínica. Si el paciente, se pregunta examen, si el paciente no tiene ningún antecedente de diátesis hemorrágica, lo más seguro es que ese paciente, si está sangrando, es por algún problema quirúrgico. Si el paciente tuvo algún evento previo o la familia tuvo un evento de sangrado, tiene un problema de trombofilia, tiene un problema de factor von Willebrand, etc. El paciente se lo va a decir, porque es muy raro que no haya tenido esos previos a la cirugía. Nos lo dicen los hematólogos inclusive, cuando el paciente va a la cirugía cardíaca, nos dice, ¿el paciente tiene algún antecedente de sangrado? No, ¿para qué me pasa la consulta?
no hay que pasar ninguna consulta, las pruebas normales que se le hace al paciente y se identificará algo si de repente lo tiene. Esa es la realidad con los sangrados poco operatorios, no solo en cirugía cardíaca, en todas las especialidades. Doctor, en las transfusiones consideran el frío precipitado, ¿no? También, claro. O Es solamente importante. Sí, nosotros generalmente en cirugía se usan los paquetes. Si el paquete está sangrando activamente y no tiene ni por qué, porque el cirujano no ligó un vaso, lo que se le pasa es realmente inicialmente glóbulo rojo empacado, porque eso es lo que está perdiendo. Si el paciente era un paciente consumidor de aspirina, ¿qué le pasa? ¿Qué paquete celular le va a dar? Plaquetas, porque la aspirina ¿qué hace? Es un inhibidor de las plaquetas potente, y lo que produce es que tú tienes la cantidad suficiente de plaquetas pero no funciona. Lo que tienes que pasarle plaquetas al paciente, ¿verdad? Y si el paciente tiene problemas porque estaba tomando warfarina o tiene algún problema hepático, ¿qué es lo que pasa? Vitamina K, pero vitamina K demora mucho en actuar. Plasma fresco congelado, ¿ok? Que te ayuda con los factores de coagulación dependiente del hígado. Y hay una serie de productos nuevos que los vas a mencionar ahí. Ahí está, bueno, ahora sí. Una serie de productos que ayudan, claro que sí ayudan en esos casos específicos, pacientes con hepatitis, pacientes con cirrosis hepática, etc. Y bueno, el cuarto era la hipocalcemia, que fue la última que se añadió, que todo eso se desencadena en hipocalcemia. Recuerden que el calcio es necesario para toda la parte de la cascada de población, también principalmente con los factores dependientes de potasio. Todos los factores dependientes de potasio necesitan calcio para activarse. Vamos a dar un descansito ahí, pues, porque son las 5 para que vayan al baño. Perdón, terminan el tema de hemorragia y después damos un pequeño descanso y después venimos a hacer un examen. El primer examen de curso. Entonces, lo más importante de la fusión es que también ustedes van a tener la sala. Cuando tienen la fusión, se van todo y empiezan al interno buscando la sala y van a transfundir. Entonces, las reacciones post-transfusionales inmediatas es lo que usted tiene que tener más pendiente. Y la verdad pasar porque ya pasaron en hematología, yo creo que no vamos a tocar eso más después, que es la que más se teme es la transfusión hemolítica aguda, que es por algún tema de algún complemento previo que puede ser ABO que no se revisó bien. Las febriles no hemolíticas, anafilaxis, trali y taco. Aquí está taco, sobrecarga de volumen. Pensar taco siempre en pacientes con alguna comorbilidad previa, porque se haya pasado mucho volumen, bien refiero al paciente más si se pasó mucho volumen al paciente, o si tiene antecedentes de cardiopatía o falla renal, algo que ayude al paciente a retener más líquido de lo habitual. Y bueno, la trali, que también son cosas que no se espera un paciente, no es común tenerla, pero tampoco es algo que se pueda prevenir tan fácilmente. Son por neutrófilos almacenados en el parénquima pulmonar, que al hacer la transfusión de sangre reaccionan y crean una edema pulmonar aguda. Para diferenciar, lo más importante entre las dos es los factores de riesgo previos a la transfusión. Y siempre que tengan algún fiebre o alguna complicación durante la transfusión, se detiene la transfusión, se flochea la vía que se está transfundiendo y se toman todo el bono relacionado a hemólisis. Se toma incorporación, se toma bilirrubina, LDH y DHC para ver si el paciente está hemolizando. Si no está hemolizando y no es anafilaxis, puede continuarse la transfusión un poco más lenta de lo que está. Si fue fiebre, si fue trali o taco, se evita la transfusión y se
intenta, por ejemplo, tacos se maneja con diurético. Y bueno, los anticoagulantes y los sangrados, aquí está, si el paciente está tomando anticoagulante, cómo se monitoriza, reversión urgente. Por ejemplo, los DOACs, por ejemplo, rivaroxaban, apisaban, no es tan fácil tener esa reversión, por ejemplo, como andexanel alfa, eso es muy complicado de encontrar. Lo que sí puede encontrar es protamina para heparina, no fraccionada, que es la que más se usa en el hospital, porque es una infusión que se puede controlar. Solamente cuando el paciente se le realiza algún tipo de procedimiento y necesita anticoagulación, se prefiere siempre heparina no fraccionada en el hospital. Tenemos hidroxizumab en Panamá. Yo nunca he visto que pero tampoco la hidroxizumab, ese es como para la Vigatran. Tampoco usan mucho la Vigatran, usan más rivaroxaban y apisaban, son más usados como todo. Ya podemos pasar al refrigerador.